Los y las fans obsesionadas del K-pop, denominados sasaengs, son quienes cruzan la línea del amor a la obsesión. Muchas de estas personas ingresan a este lado por su cegada fantasía de hacerse cercana a su ídolo, pero invaden su privacidad, consiguen información personal y los siguen a todas partes, cosa que no va a lograr nada más que el rechazo por parte de ellos. Pasa demasiadas veces, y en este canal ya hemos tocado algunos temas particulares sobre estas clases de personas. Pero el que parece ser uno de los casos más graves es el del grupo perteneciente a SM Entertainment, NCT. Ya realicé un video sobre algunas sasaengs en particular, exponiendo sus actividades, pero en este caso voy a mostrar cómo los miembros han reaccionado ante las acciones de estas personas. Momentos en donde hablaron públicamente sobre el tema o situaciones incómodas que han atravesado por culpa de estas personas, para quienes no existen la cantidad de adjetivos necesarios para describir lo desagradables que son. Antes de comenzar, quiero mencionar que pronto traeré otro video exponiendo a más sasaengs de NCT. Ahora sí, vamos con este video. En julio del 2019, cuando NCT 127 estaba volviendo de Singapur, una multitud los estaban esperando en el aeropuerto. Mientras los miembros se aproximaban a la salida, una mujer con una cámara se acerca corriendo al grupo, específicamente a Taeyeon. Afortunadamente, el guardia de seguridad pudo actuar rápidamente, evitando que esa persona tenga contacto con alguno de los chicos. Mientras que en el pasado NCT ha tenido problemas que involucraban a guardias de seguridad siendo algo abusivos con fans en el camino del grupo, esta vez NCTzens felicitaron al guardaespaldas por realizar su trabajo de manera limpia y segura, sin necesidad de utilizar las manos y de tener mucho contacto con la mujer. El 22 de septiembre del 2019 se publicó un video de Jaehyun en el aeropuerto de Corea del Sur en la red social Twitter. En él se puede ver cómo unas sasaengs se acercan demasiado al ídolo, quien parecía incómodo por la multitud cercana. Según se ve en el video, los miembros de NCT estaban pasando por las puertas del aeropuerto para viajar a Taipei. No solo se lo vio a Jaehyun, sino también a Mark, quien asimismo parecía algo preocupado por la situación de tener tantas personas cerca sin mucha seguridad de por medio. Un guardia de seguridad presente, o tal vez un personal del staff del grupo, levantó la voz intentando que las personas se alejen de los chicos. Pero desafortunadamente sus esfuerzos fueron en vano, ya que la agresividad de las fans crecía y cada vez más personas se acercaban, parándose justo enfrente de Jaehyun. El 5 de marzo del 2019, mientras NCT 127 estaba de gira por Estados Unidos, se publicó en Twitter un video en donde se ve cómo un grupo de chicas se subieron sin permiso al autobús que el grupo utilizaba para trasladarse. En el video puede verse cómo estas personas tocan las pertenencias de los chicos e incluso las camas que utilizaban para descansar, invadiendo totalmente su privacidad. Esto causó grandes críticas hacia el fandom y dentro del mismo fandom hacia estas chicas, por lo que la persona que publicó el video originalmente comentó lo siguiente: me gustaría aclarar las cosas. No irrumpí en el autobús ni soborné al conductor. Él nos dejó entrar. No publiqué esto por atención, solo quería agradecer al conductor del autobús por la magnífica oportunidad. Lo siento si molestó a alguien, no era mi intención invadir su privacidad o tratar de ser rara. Solo quería compartir esta experiencia realmente genial. Debería haberlo pensado antes de publicarlo. No me di cuenta, solo estaba emocionada. Perdón por esto, no quise lastimar a nadie. Según comentaron algunas personas, este mismo hecho también ocurrió en Phoenix y Houston, Texas, pero el caso no tuvo seguimiento. El 6 de junio del 2020, Haechan realizó una transmisión en V-Live para hablar sobre su cumpleaños, pero a los minutos comenzó a comentar sobre algo que parecía molestarlo a él y a los miembros. 정말 어떤 방법으로 좋아해 주셔도 정말 저희는 다 너무 감사하게 받아들일 건데 숙소 앞에 계시는 분들이 계세요. 정말 이거는 저희 9명 멤버를 포함해서 드림 숙소도 마찬가지고 정말 너무 많은 스트레스를 받고 있고 정말 너무 그냥 솔직히 얘기해서 정말 너무 힘들어요. 사실은 저는 이 얘기를 해도 계속 오실 거라는 걸 알고 있어요. 왜냐면은 저희는 직접적으로 굉장히 많은 부탁도 드렸고요. 도움도 요청하고 그랬지만 결국엔 안 되더라고요. 근데 이제
저희가 사실 저희는 불편해도 돼요라는 말 자체도 되게 이상한 말이잖아요. 저희는 쉬어야 할 공간에서 쉬고 싶은데 혹은 다른 공간에서 그냥 저희끼리 같이 밥 먹고 그러고 싶은데 그럼에도 불구하고 그렇게 불편하게 해주시는 거에 대해서는 저희는 좀 많이 힘들 수밖에 없는 것 같아요. 저희를 좋아해 주셔서 그러는 거 너무 아니요, 저희를 좋아해 주신다면 사실 더 이해가 안 가는 행동이지만 정말 아까도 말씀드렸지만 그래도 계속 오실 거 알기 때문에 그냥 떳떳하지 않으셨으면 좋겠어요. 네, 그러면 사실 저희가 정말 이건 정말 모든 멤버들이 다 너무 힘들어하고 스트레스 받아 하는 것만 꼭 알고 계셨으면 좋겠어요. 그래서 떳떳하지 않으셨으면 좋겠어요. 네. El 7 de junio del 2020, Taeyong realizó una transmisión al igual que Haechan y también habló sobre las personas que están fuera de su casa, pero no profundizó tanto como lo hizo su compañero. Él dijo: "Creo que Haechan mencionó esto ayer. Estamos muy agradecidos por su amor, pero hay muchos fans que son como Sasaengs frente a nuestra casa. Se siente raro decir Sasaengs porque no es algo que pueda definir, pero nos hacen sentir muy incómodos últimamente, a todos los miembros. Así que quería hablar con ustedes sobre esto. Perdón por decirlo así, pero su amor está tan desbordado por nosotros que es un poco incómodo, así que por favor no vengan a nuestra casa. Especialmente con el virus que está dando vueltas, hace que las cosas sean un poco difíciles. Por ejemplo, hay muchos momentos donde parecía peligroso cuando estábamos en el auto, y si pasa eso, quedamos sintiéndonos incómodos todo el resto del día. No dijimos nada hasta ahora porque sabemos que nos quieren ver, pero si momentos peligrosos siguen sucediendo en el futuro, me temo que tendremos que tomar otras medidas. Lo estuvimos discutiendo con la compañía. Desde ahora, seamos más amables en apoyarnos". Las palabras que Haechan dijo no le cayeron de todo bien a las Sasaengs, así que el 8 de junio, una de ellas publicó fotos de Haechan borracho en la calle como venganza por lo que dijo. En las fotos se ve a Haechan saliendo de un taxi y cayéndose en la calle, lo que se presume como un estado de ebriedad, mientras que otro miembro del grupo, Jooyoung, intenta ayudarlo. El 12 de junio del 2020, Ki-hyun, miembro de Super Junior, utilizó la plataforma Bubble para contar su experiencia con respecto a las Sasaengs de NCT. Ki-hyun sorprendió a muchas personas con los mensajes que decían: "Cuando salgo a correr, veo a muchos fans de NCT a la distancia. Están fuera de la casa de ellos hasta el amanecer". Esto de que otro ídolo hable sobre las Sasaengs de NCT ocurrió previamente. En julio del año 2017, Taeyong y Hyoyeon de Girls' Generation publicaron en sus historias de Instagram documentando el descontrol que estas personas estaban causando en el aeropuerto. El 18 de enero del 2021, los miembros de WayV compartieron con fans su molestia al ser seguidos por un grupo de Sasaengs mientras estaban en una grabación en pleno día de tormenta de nieve. Lucas, Xiaojun y Kun publicaron en Bubble una serie de fotos de los y las Sasaengs que estaban con sus cámaras junto a ellos. Lucas escribió: "Estoy en medio de una grabación ahora, pero ¿cómo hay gente así acá? Es tan... con el clima así... ¿Por qué son tan ridículas? Estoy furioso. Perdón a todos por ser así de repente". Xiaojun compartió: "Esto es tan grosero". Y Kun dijo: "¿También están tomando fotos de los miembros cuando van al baño? Esto es suficiente". La venta de información personal de ídolos es una cadena que parece interminable, ya sea direcciones de lugares a los que concurren, horarios de actividades y viajes o sus números de celulares, entre muchas otras cosas. Lamentablemente, algo que los ídolos naturalizan con el tiempo son las llamadas a sus celulares provenientes de números desconocidos. Los miembros de NCT son víctimas de estos actos de invasión personal, y las personas que lo realizan son tan sinvergüenzas y descaradas que se atreven a realizar llamadas inclusive cuando los chicos están en medio de transmisiones en vivo. Claramente se desconocen sus motivos, tal vez para confirmar si se trata del número del miembro o simplemente para causar molestia y disgusto. Pero muchas veces los miembros de NCT no han dejado pasar por alto estas situaciones. En varias ocasiones, los miembros de NCT Dream han expuesto las llamadas entrantes que recibieron durante transmisiones en vivo. De manera sutil, mostraron a la cámara los números que realizaban la llamada para exponer de cierta manera a la persona que los acosaba.
En una de esas ocasiones, Rentun toma el teléfono y decide contestar, sabiendo que lo que decía se escuchaba en la transmisión. 한국에서 아침에 돌아와서 연습했어. 여보세요? 네. 그만하세요. 你吃了吗? Taeyong ha sufrido muchas interrupciones durante sus transmisiones, momentos en donde intenta conversar con fans, así que también ha dicho directamente que no lo llamen. 저 미안한데 제 핸드폰으로 V앱 중이라서 통화하지 말아주세요. 끊겨요. 전화하지 말아주세요. También, Dooyoung se ha mostrado muy frustrado ante las constantes llamadas de Sesengs durante una transmisión en vivo. Él quería cantarles algunas canciones a sus fans, pero era continuamente interrumpido por llamadas entrantes de números desconocidos. Tanto así que interrumpió lo que estaba haciendo para decirles directamente que dejen de llamarlo. That shit is over. 나 노래 부르잖아. 전화하지 마. Johnny también se dirigió a una Saseng diciendo lo siguiente. Don't call me, people. Who are you? Romantic. 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 Okay, please stop.